podemos decir que el concreto es el material de construcción más utilizado en las sociedades actuales, ¿no? Sabemos que el concreto, después del agua, es el material más utilizado. Sus prestaciones mecánicas y la poca necesidad de mantenimiento lo han hecho el material más competitivo y durable. ¿Okay? Vamos a ir aprendiendo también de que el concreto no es nuevo, ¿no? Yo incluso tengo algunos colegas, compañeros de universidad que por ahí no usan el tema de los aditivos porque tienen miedo. No sé cómo va a funcionar, ¿no? Una vez utilicé y se empezó a segregar. ¿Ok? Vamos a aprender por qué sucede esto. Actualmente se produce más de 7 billones de metros cúbicos al año y más de 1 metro cúbico al año por cada ser humano. Entonces, después del agua, es el material más consumido a nivel mundial. En esta presentación vamos a describir, como ya anteriormente lo hemos mencionado, el tema de los aditivos plastificantes, los desmoldantes y los curadores. Algunos fundamentos sobre el comportamiento del concreto. Recordemos que el concreto se contrae cuando disminuye la temperatura, como todo material, ¿sí? Sea una madera, sea un acero. Entonces, cuando hace mucho frío, se empieza a contraer. Y cuando hace mucho calor, se empieza a dilatar. Se fisura cuando supera la resistencia a tracción, ¿ok? Se desintegra cuando existe agresividad química. Entonces, muchas veces se diseña, ¿no? Un concreto de repente por durabilidad, ¿no? De repente si va a estar expuesto de repente a algunos agentes químicos, y también los aditivos nos van a permitir mejorar la apariencia, ¿no? El acabado final del concreto. Entonces, los aditivos son muy importantes tanto en estado fresco como en estado endurecido. El proceso de hidratación depende de la humedad, temperatura y tiempo. Entonces vamos a aprender también qué tan importante es el tema de los curadores. Las características climáticas donde construimos afectan el comportamiento del concreto, tanto en estado fresco como endurecido. Entonces, no es lo mismo hacer un diseño de mezclas de repente para la zona del sur, a diferencia de repente hacerlo en el norte, ¿no? Entonces son diferentes climas, ¿sí? No, pero estamos dentro del Perú, sí, pero varía, ¿no? El clima, el ambiente, ¿no? Incluso desde los insumos que nosotros podemos utilizar. Un poquito más, siempre me gusta darles pequeños conceptos previos, ¿no? Antes de entrar netamente a los productos. Yo sé que ustedes ya son unos expertos, pero por ahí siempre es bueno refrescar algunos conceptos. El concreto se puede definir como la mezcla de un material aglutinante, ¿ok? Entonces, es el ligante, ¿no? La pasta. Muchas veces, bueno, existen diferentes tipos de cemento, ¿no? Desde el cemento tipo 1, 2, 3, 4, 5, que ya ustedes los conocen, los cementos adicionados, ¿no? Entonces hay una gran gama de tipos de cementos. El material de relleno, que vendrían a ser los agregados, recordemos que tenemos agregados finos. Dentro de este agregado fino tenemos, por ejemplo, la arena fina, que pudiera ser para lo que son acabados, estuques, revoques, enlucidos, molduras, ¿no? Y la arena gruesa, ¿no? Que vendría a ser de repente para el asentado de ladrillos, ¿no? O de repente hacer un pequeño mortero por ahí. Luego tenemos el agregado grueso. El agregado grueso, tenemos diferentes tipos de agregados gruesos, usos, como se considera, ¿no? Por ejemplo, el uso 8-9, el uso 5-7, 6-5, ¿no? Entonces, piedra de media, de 1 pulgada, 2 pulgadas. Ese va a ser el material de relleno. El agua, por lo general, siempre debería ser un agua, se recomienda que sea potable, ¿no? Pero yo también pudiera crear algún tipo de concreto, de repente con otro tipo de agua, ¿no? Hasta puedo utilizar agua de mar, ¿no? Obvio de que esa agua de mar no la voy a utilizar para un concreto estructural, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Recordemos que cuando yo fabrico mi concreto, muchas veces voy a tener el aire natural, el aire atrapado, que suele estar entre los 2-3%, pero ese aire incluso puede ser eliminado con el tema del vibrado, por ejemplo, pero existen algunas obras, algunas estructuras que yo sí tengo que incorporar el aire, ¿ok? Entonces también existen aditivos incorporadores de aire que me van a permitir brindar varias ventajas al concreto.
Y por último, hasta hace unos 15, 20 años se decía que eventualmente se podría adicionar el tema de aditivos. ¿Ok? A la actualidad ya el uso de los aditivos es muy importante en el tema del concreto. Y recordemos también, y ya lo vamos a ver, que tenemos diferentes tipos de aditivos. ¿Cuáles son las propiedades del concreto? La estructura del concreto no es homogénea, ¿sí? Vamos a tener varios insumos como ya lo hemos podido ver. En consecuencia, no es isotrópica, es decir, no mantiene las mismas propiedades en diferentes direcciones. Dentro de las propiedades del concreto vamos a tener el tema de la trabajabilidad. Entonces, la trabajabilidad está definida por el mayor o menor dificultad del mezclado, el tema del transporte y el colocado del mismo. Entonces, yo puedo tener concreto seco, que va en un slam del 0 pulgadas a 2 pulgadas, ¿no? Incluso aquí están haciendo, más o menos tendrá media pulgada, 3/4 de pulgada. Un concreto normal, el concreto normal va entre 2 y 4 pulgadas. Un concreto plástico, de 4 a 6 pulgadas. Ya creo que todos nosotros conocemos ya esta pruebita que es el ensayo del asentamiento, ¿no? O del cono de Slam, ¿no? El cono de Abrams. Otras de las propiedades que tenemos en el tema del concreto va a ser la resistencia. La resistencia en compresión del concreto es el parámetro de referencia en el cual previamente nosotros diseñamos, ¿no? Si queremos de repente un concreto 210, 245, 280, 350, 400, 800, entonces yo diseño. Entonces, para evidenciar las características de esta resistencia, nosotros procedemos a hacer testigos, ¿no? Pequeñas probetitas, que las vamos a llevar al laboratorio para verificar en realidad la resistencia, si está cumpliendo esta resistencia, y de repente evitar problemas futuros. El tema de la durabilidad es muy importante, es la capacidad del concreto para ofrecer un comportamiento adecuado en el transcurso de la vida, ¿ok? Como les comentaba, hay muchos colegas, muchos compañeros que piensan que el concreto debería tener una pequeña resistencia de ¿cuántos? Unos 50, 100 años como máximo. Entonces la idea no es esa, ¿no? La idea es ir haciendo concretos más durables que me permitan ser sostenibles a lo largo de los años. Prueba de ello, por ejemplo, tenemos el Coliseo Romano, ¿no? Que hasta ahora sigue en pie.